Namaste y bienvenidos seres de luz. Te abrimos la puerta a este espacio de paz, en un refugio para conectar con lo que realmente eres, más allá del ruido del mundo. Iniciamos un viaje hacia el interior, donde el alma encuentra su voz. Hola, hola mis queridos seres de luz. Buenas tardes, mediodía, noche, buenos días, depende de la hora en que nos estén viendo. Primeramente quería ofrecerles en nombre de Elvis y de mi persona una disculpa porque la semana pasada por cosas que no están en nuestro control no le pudimos grabar el podcast. Y bueno, ya después del día a día pues se nos complicó un poco, pero aquí estamos nuevamente. Esto es Conversaciones del Ser con mi socia, tía y terapeuta del alma, Elvis Linares. Bienvenida. Vale, gracias. Rivas, artesana y también terapeuta, @creacionesek en su Instagram para que quienes la quieran seguir. Y @centro.alma para quien quiera seguir a Elvis. Ya estamos también abriendo el Instagram de Conversaciones del Ser. Estamos montándonos en eso. Y nos vamos a incursionar en el TikTok. Ah, bueno, sí. Veremos a la terapeuta del alma bailando. Sí. Bueno, quería por favor recordarles que nos regalen un like, nos compartan, activen la campanita y suscríbanse, por supuesto, para que les lleguen las notificaciones, así lleguemos a más personas, con más likes, con más suscriptores, también llegamos a otras personas que les guste este tipo de contenido, donde les regalamos herramientas desde lo que nosotras conocemos. Así es. Para el día a día. Bueno, sin más preámbulo, ¿verdad? Sí. Empecemos. Este es nuestro episodio número 10. Así es. Ya es el 10, el 10º. Gracias por tanto amor y tanto cariño. Y lo titulamos Raíces que nos sanan. Así es. Y bueno, esto tiene un poquito que ver con la continuidad de lo que hicimos anteriormente. Vamos a hablar de esos temas de la familia, ¿no? Desde un punto de vista no solamente sistémico, como lo abordamos específicamente en el podcast anterior, sino también que hoy vamos a hablar un poquito de la parte espiritual, ¿no? Entonces fíjense lo que quiero compartir con ustedes, cito de manera textual. Elegimos a la familia perfecta para la evolución del alma. Los dolores heredados son en realidad el mapa de nuestro aprendizaje. Wow, eso es sumamente sanador esa frase y al mismo tiempo quizás para algunos puede ser muy impactante, ¿no? Los dolores heredados son en realidad el mapa de nuestro aprendizaje. Claro, porque de lo poco que hemos leído, estudiado y también vivenciado, venimos cuando escogemos esa familia antes de nacer, ¿no? Eso es algo que hace nuestra alma. Por algo escogemos esa familia. Entonces venimos a aprender a través de qué venimos a desarrollar y aprender. Claro, y la familia, bueno, son nuestros mayores maestros. Y bueno, hay una anécdota, o mejor dicho, algo que dice el Dalai Lama en uno de sus libros, que dice que la familia que elegiste es con quien más tienes que sanar. Por eso la elegiste de familia, ¿no? No solamente por eso, fíjate que cuando nosotros vamos a nacer, vamos a decir que está tu ángel de la guarda. Dice, bueno, a este o a esta alma, porque allá no te llamas. No tenemos nombre. Tenemos sonido. Pero no nombre como tal que puedas pronunciar con palabras, pero sí tienes un sonido único. Ok. ¿Sí? Entonces allá arriba está tu ángel de la guarda y dice, bueno, esta alma tiene que aprender el amor incondicional, tiene que aprender a perdonar a papá, tiene que aprender a integrar tal cosa, ¿no? Entonces, más allá de que vino a tener un marido, a tener 4 muchachitos, no. Eso es el contexto en el cual vamos a decir que tu yo superior te muestra el camino para que tú aprendas. Porque la idea de toda esta historia es elevar la conciencia o desarrollar cualidades divinas que
como lo hemos hablado en otras ocasiones, es el amor, el perdón, la bondad, ¿no? Entonces, en función a lo que tú vienes a desarrollar o lo que cada alma viene a desarrollar, aprender a crecer, elige la familia. Es una de las razones, ¿no? Pero también está, si hay una situación que sanar allí en la familia, pues también lo vas a elegir. Yo, por ejemplo, tengo 7, creo que esta es mi 8ª encarnación en el mismo entorno familiar, sanando muchas cosas. Entonces, bueno, este tema de la familia, ¿verdad? No desde el punto de vista sistémico, como lo hablábamos la vez anterior, hablábamos de que teníamos embrollo sistémico, y cuando hablábamos de embrollo sistémico, y poniéndolo más puntual esta vez, hablamos de la prosperidad que no evoluciona, o la pareja, o mis miedos, o enfermedades repetitivas, situaciones que venimos arrastrando, dinámicas de pareja que nos cuesta tanto a veces observarlas. Yo no sé si te ha pasado estar con tus clientes, pero por lo general copiamos las mismas dinámicas. Uno piensa que no, pero cuando uno empieza a escudriñar como terapeuta en el árbol familiar de nuestro cliente, entonces, bueno, pero ¿cómo fue la relación de tus padres? Y cuando configuras a veces la relación de los padres y cuando configuran la relación que tienen con su pareja actual o que tuvo con su última pareja, a veces es la misma configuración. Sí. Entonces, son las mismas dinámicas que estamos repitiendo. Que puede ser desde ese punto de vista porque tenemos que sanar, es una de las razones, y otra de las razones es porque lo copiamos así. No conocemos otra manera. Claro, porque de hecho mi terapeuta dice, tienes la misma situación pero cambias el personaje. Es decir, de donde, como dijiste, puede ser que estamos repitiendo un patrón que decidimos, que no sabemos de dónde viene, quizás no puede ser que pase que no sea directamente la relación de nuestros padres, pero entonces no sabemos por qué aceptamos esto de una pareja, por ejemplo, ¿no? Que es el mismo ejemplo que estás poniendo. Entonces, mi terapeuta dice mucho eso, ajá, sí, es que te está cambiando el personaje, pero la situación es distinta, entonces cuando vienes a ver es algo con una tía, con un primo, con un vecino, con algo que te impactó, que esa pareja te siga mostrando porque realmente no ha cerrado eso, no ha sanado, sigue es la misma situación. Es la misma situación. Que dijiste, una situación distinta. El personaje es distinto con la misma situación. Es lo que, sí, por supuesto que es así. Conversaba con un paciente esta semana y me decía, Enrique, yo siento como pena porque tengo tantos años viniendo para acá y siento que es el mismo tema. Y entonces yo le dije, bueno, eso no tiene por qué darte vergüenza. Y entonces después me puse a reflexionar dentro de la misma terapia y le dije, no es la misma situación. Pareciera ser, pero no, porque antes era porque te sentías insuficiente, ahora no. Mira dónde estás. Ahora es porque, bueno, hay un tema de prosperidad que antes no tenías. Entonces, pero como eso es lo que tenemos a la mano, ¿cómo nos van a mostrar nuestras sombras? A través de lo que está ahí en el entorno, mi papá, mi mamá, mis hermanos, a través de las situaciones en las que en los roles en los cuales yo me desenvuelvo la vida. Si no, pues ¿cómo creces? ¿Cómo evolucionas? Porque este plano es multidimensional y aparte de eso es que vinimos con 8.000 millones de habitantes a crecer, ¿no? Si Dios, yo siempre digo, si Dios, para las personas que no les gusta socializar, si Dios hubiese querido que evolucionáramos solos, nos ponen un planeta para cada uno, ¿verdad? Pero no. Una galaxia, una estrella, otro sitio aparte. Pero no fue así, nos puso con este planeta con 8 millones de habitantes, creo que llamamos, ¿no? Entonces, estos embrollos sistémicos que venimos, ese es el nombre científico, vamos a decirlo así, desde el punto de vista sistémico, pero coloquialmente, cualquier problema que tenga. Claro, porque es cualquier cosa que a veces ni siquiera le damos un nombre, decimos, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué no he podido salir de aquí?
o salí de aquí pero me fui para otro, como a veces decimos aquí, cambiamos de Guatemala para Guatepeor. Sí. Y entonces dice, bueno, ¿por qué no lo has visto o por qué no has sanado? A veces lo sé, lo sabemos, pero nos cuesta sanar. Sanar no es un proceso solo de tomar conciencia. A veces es sanar lo que venimos acumulando dentro y tiene un trabajo, pues. Tiene un tiempo que tú debes permitirte para descubrir todo ese tipo de cosas y no acumular más. Sí, yo digo que así como estás construyendo el amor propio, por ejemplo, que hablábamos en podcast anteriores, el sanar también es permitirte ir de un día al otro, no vas a sacar todo. Entonces también es ese permiso de primero, ya reconocí, ya me estoy observando, me reconcilio, saco, libero, me reconcilio conmigo. Entonces es una cosa que va paulatinamente construyendo también. Sí, sanar es un proceso de todos los días. Y a veces tengo pacientes que me dicen, bueno, Elvia, ¿hasta cuándo me vas a hacer terapia? Bueno, siempre, porque sí. Mientras estemos en este plano es porque tenemos que crecer y evolucionar, aprender cosas. Imagínate, lo hacen esos lamas que ya tienen una conciencia mucho más elevada que la de nosotros. Nosotros tenemos que continuar a nuestro ritmo, ¿no? Que sea, bueno, yo siempre he dicho que deberíamos hacerlo de la manera más armónica que podamos, porque a veces, bueno, no nos damos cuenta, estamos en nuestro punto ciego, como decimos en constelaciones, nuestro punto ciego es que no lo veo. No, y que a veces no tienes tantos años viviendo igual o teniendo esa conducta repetitiva que no te das cuenta cómo te agredes. O como, por ejemplo, en eso, pues, o sea, me obsesiono con que tengo que sanar, que tengo que sanar, que tengo que sanar, que tengo que sanar, pero lo estás haciendo lo más amoroso para ti. Sí. O te estás obligando, o cómo. Entonces, a veces eso pasa también. Sí, sí, pasa. Y es importante ser compasivos y comprensivos con nosotros, que lo hemos dicho en varias ocasiones. Y quería acotar, bueno, a lo que mencionabas anteriormente, de que estamos en movimiento, igual que nuestro sistema, de donde venimos, nuestro sistema familiar, en este caso, que estamos hablando, ¿no? Del sistema familiar. También es un organismo vivo y es un organismo en movimiento que tiene una información que viaja en todos sus miembros, ¿verdad? Entonces, esa información no siempre es algo que nos agrada. Puede ser que a veces sí, lo conversábamos anteriormente. Y lo que quiero puntualizar de este tema o de este punto es el dolor que tú tienes. Déjame que yo te ayude. Entonces yo siempre pongo este ejemplo que lo aprendí de una consteladora, una colega, hoy en día creo que está en México, y ella decía, si tú ves a tu abuelita, que tú estás en tu casa, en su casa, tú la estás esperando a tu abuelita, y tú estás en el porche sentadito esperando a tu abuelita, y llegó del mercado con todo ese poco de bolsas, ¿y qué haces? Te paras a agarrar todas las bolsas. Te paras a ayudarlo. Igual sucede cuando vemos a alguien de nuestro sistema con dolor. Entonces está ese ancestro por allá que sufrió, que fue excluido, que fue etiquetado, que fue maltratado, que fue asesinado, que fue abusado o que fue excluido porque era narcotraficante o drogadicto o esquizofrénico. Por cualquier razón, todas las que se les puedan ocurrir, que a mí no se me ocurrieron ahorita, entonces déjame que yo te ayude con tu dolor, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque esa información de ese dolor de nuestros ancestros viaja a través del campo, se llama campo mórfico, viaja a través del campo y yo digo, bueno, voy a ayudar a ese ancestro, voy a ayudarlo, ¿no? Claro, ahí se nota mucho ese ejemplo. A veces lo ayuda, digamos, de una manera un poco consciente, porque no nos damos cuenta muchas veces. Y también lo ayudas cuando estás bien, entonces de repente dices, ¿cómo yo voy a estar mejor que? Claro,
O hay una parte también de constelaciones que me hiciste recordar que dice, tengo miedo de superar a mis padres. De repente cuando mis padres fueron unas personas muy humildes, no tuvieron estudios y yo quiero ser magíster o quiero hacer un doctorado y consigo inconvenientes, porque ¿cómo puedo ser más grande que mis papás? Pero entonces es porque hay un concepto equivocado en nuestro inconsciente de que estudiando vamos a ser más grandes que nuestros padres, ¿no? Entonces no es así. Entonces, y también pasa con nuestros ancestros, lo que comentaba Esther, ¿no? Y queremos ayudarlos aparentemente para aliviar su dolor, y entonces ahora no solamente sufre él, sino nosotros también, o el descendiente de ese ancestro, ¿no? Y eso le llamamos amor ciego. Sí. Y lealtad. Sí, sí, porque no nos damos cuenta. La mayoría de las veces es por un amor ciego. Un amor arcaico, también lo dice Helen, lo habla de esa manera, porque no nos damos cuenta, porque no sabemos, porque está inconsciente. No siempre, pero la mayoría de las veces. Claro, se hace medio consciente cuando tú dices, bueno, quiero trabajar tal cosa. ¿No? Quiero ver qué pasa con tal situación, ¿no? Claro, y también dentro de lo que viven algunas personas, ¿no? Ahí está medio consciente, por eso digo que a veces está consciente, pero no mucho. Por ejemplo, estas 3 generaciones, un ejemplo que yo siempre pongo para explicar lo que es el amor ciego o la lealtad, de 3 generaciones o 4 o 5, donde todas han tenido una enfermedad, la misma, ¿no? Entonces, por ejemplo, la bisabuela murió de cáncer o tuvo cáncer de seno, vamos a ponerle un ejemplo, la abuela tuvo cáncer de seno, la mamá también y la hija está por el mismo camino, ¿no? Sí, pasa eso mucho. Y también pasa que se puede saltar 1 o 2 generaciones, cuando la implicación sistémica o cuando la carga energética no es tan grande. Pero cuando es muy grande, entonces se repiten en todas las generaciones. ¿Para qué? Para que sea visto ese dolor que vivió el ancestro, ¿no? Y sea incluido. Y sea incluido. ¿Ok? La situación que se haya vivido, ¿no? Entonces, fíjense, también hablábamos en el podcast anterior sobre los secretos, ¿no? Entonces, ¿cuántos secretos que se ven en consulta también cuando, sobre todo pasan en las mujeres, suele suceder que eran obligadas a casarse, pero no se casaban por amor y mantenían en secreto ese amor por otra persona que no era su esposo. Y eso, ese secreto también se manifestaba en el presente, se manifiesta de alguna manera en el presente. Puede tener varias manifestaciones dependiendo de lo que el sistema quiera mostrar o necesite sanar, ¿no? Pero es una de las cosas que pasa mucho. Lo otro que también se oculta, quizás por temor, o a veces ni siquiera por temor, sino porque no se toma en cuenta, es los abortos espontáneos, o no espontáneos, o producidos. Se ocultan, no se habla de eso. Es como que se trataba de olvidar, ¿no? Como si fuera un tabú. También. Entonces, esos secretos también traen consecuencias en el presente, ¿ok? Claro, porque, por ejemplo, esos amores, imagínate que un lugar, energéticamente nosotras aquí hablando, que vemos cosas maravillosas en las constelaciones, es como que no me diste un lugar, y yo sí existí, yo sí vine, aunque haya sido por fracciones de tiempo, yo sí estuve aquí, sobre todo en la parte de cuando hay un amor. O sea, las personas a veces se mueren con ese único amor porque te quedas en el y si yo lo hubiera hecho, y si yo hubiera estado con él, hubiera sufrido menos, por ejemplo. Puede ser uno de los pensamientos. Entonces es como que así, energéticamente, es como que no, tuvieras un triángulo amoroso. Entonces va a haber un descendiente o va a haber alguien que te va a decir, mira, no le diste un lugar, entonces yo vengo a mostrarte esto. Sí, ese triángulo.
Y también pasa, por ejemplo, cuando hay hay un fallecido antes de la persona y se ocultó y la persona siente mucha carga. También Eso se ve muchísimo, muchísimo cuando el primogénito muere Ujú. y se oculta. El siguiente carga un peso y se siente abrumado por su vida porque carga la del hermano y la de él. Sí, porque es un sentir como de porque yo sí y tú no. O porque yo voy a vivir, y a veces pasa, depende de la persona que se constele, quiere vivir su vida, o sea, las decisiones, y quiere vivir la vida del hermano que no no está. pudo nacer. Exacto, que no nació. Entonces, es como que si en cierta forma tuviera que vivir dos vidas. Entonces, imagínate la carga, ya con una que yo hice no, imagínate cuando. Ciertamente es así. Y otra de las cosas que cuando estudié un poquito la parte de las enfermedades y los embrollos sistémicos, cuando uno de los hermanos, suele pasar entre hermanos, tienen una condición y el otro es sano, una condición física, una enfermedad. También hay algo de culpa, ¿no? Sí, puede haber algo de culpa porque todo también depende de cómo lo manejen los padres. sí, Esa situación. sí, pero también tiene que ver mucho con lo que comentabas ahorita, Esther, de que porque yo soy sana y él no. Uh-huh. Y ahí es donde viene la culpa. Uh-huh. Y entonces a esa persona le empiezan a pasar cosas malas. Y entonces, ¿por qué? Porque empieza a tratar de compensar eh, la vida que su hermano no puede tener. O el sufrimiento, porque cree que va a aliviar, o sea, si yo logro esto en nombre de mi hermano, claro, si lo va desde la culpa, en realidad estás sufriendo tú también, entonces no quede bueno ahí, vamos a decirlo así. Sí, pero esos embrollos sistémicos entre hermanos, cuando uno de ellos no está bien físicamente, son bastante intrincados y dolorosos de soltar. Y denso, o sea, se siente, es como que si la carga fuera a veces hasta más pesada para la persona que lo lleva. Sí, sí, por supuesto, porque no se sienten feliz con nada. ¿Por qué? Porque el ser feliz es una ofensa al hermano que no es feliz. Entonces, ese embrollo sistémico es complejo. No, dale. Entonces, fíjate, otro de los embrollos sistémicos importantes desde el punto de vista sistémico es no ocupar el lugar que nos corresponde. ¿Ok? No ponernos en nuestra posición de hijos, sino querer ser los padres, más específicamente. Entonces me creo más grande que mi papá, más grande que mi mamá y empiezo a tomar las cargas de mis abuelos, por ejemplo. Puede ser una de las cosas. Entonces pierdo fuerza, porque al no tener a mis padres detrás, no tengo fuerza para la vida. ¿Qué ibas a decir, Esther? Iba a comentar que lo que hablábamos antes de darle lugar a todos, que es súper importante esa parte, o sea, el pertenecer, todos pertenecen. Lo hablamos en el podcast anterior también. Hayas nacido, no hayas nacido, o los hermanos que tienen por lo menos el primogénito, vienen con alguna dificultad o alguna dolencia o alguna enfermedad específica, ellos también pertenecen, son parte, y de hecho es el mayor que yo. O sea, darle ese lugar es posicionarnos también en nosotros, bueno, en el hermano menor o en el hermano que sigue o en el del medio o el más chiquito, el lugar que nos corresponde realmente. Sí, yo que tengo un montón de hermanas y tengo un hermano y uno que decidió nacer, soy la menor de 8. Me suelo mover entre los hermanos con facilidad. Ya, por ejemplo, estoy más consciente que sucede, pero independientemente de todas las constelaciones que yo me he hecho y toda la toma de conciencia, aún todavía a veces me posiciono por encima de ellos. Inmediatamente me doy la espalda, por ejemplo. Es una de las cosas que he notado. Y también me siento pesadez. Entonces, y aquí es importante darnos cuenta de esos detalles, ¿no? Y hay una parte importante desde el punto de vista espiritual en todos estos embrollos sistémicos para poder descubrirlos.
¿En qué embrollo estás tú? ¿O en qué embrollo estamos cada uno de nosotros? Es observarnos. Estar aquí. Sí. Y reconocer. Reconocer que eso está ahí, porque a veces no queremos darnos cuenta que tenemos un hermano adicto a la televisión o a los videojuegos. O no queremos darnos cuenta que nuestro hijo está yéndose por mal camino, porque nos duele, porque nos hace sentir que hemos sido malas madres o malos padres, ¿no? Entonces, reconocer que quizás sí, hay familiares que tienen problemas de depresión o problemas de esquizofrenia. Porque mientras más lo oculte, menos lo voy a ver en mí y va a ser más difícil que yo lo pueda sanar y va a dar más repercusión en mis descendientes. Entonces ahí es cuando volvemos a decir, le damos un lugar a todos. Todos pertenecen. Es así, todos pertenecen si todavía no sabemos en qué embrollo estamos. Empezar a darles un lugar. Si quizás empezamos a sentir un rechazo con alguien muy cercano, ¿no? Entonces es como que tú también perteneces, o sea, empezar a hacer, aunque sea un mínimo trabajo de eso, y luego, y lo muy importante, como dices tú, o sea, observarnos, es la primera que viene, pero para eso hay que estar aquí. Aquí, y quiere decir aquí en el ahora, como hablábamos en los primeros episodios. Sí, y complementando un poco lo que estás diciendo, observar también nuestro entorno familiar. ¿Cuáles son las dinámicas que se repiten? Me contactó la semana pasada una chica para una constelación familiar, porque ella está haciendo un libro de su árbol genealógico. Ok. Me pareció sumamente interesante y dice que he descubierto tantas cosas, que tantas dinámicas en las mujeres de la familia, ella es mujer, y que ella dice, me quiero constelar esto, porque me di cuenta que está repetido en mis tías, en mis abuelas, en mi mamá, y de cierta forma en mí, algunas las he reconocido, pero otras no. Entonces, ponernos un poquito curiosos con respeto, ¿verdad? También ir preguntando, mira, ¿cómo consideras tú que fueron nuestros padres, que fueron mis tíos, que fueron mis abuelos, mis hermanos? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ves? Para entender un poco mejor la dinámica y vas a entender un poco mejor cuáles son tus embrollos sistémicos que están allí. Ahí me estaba recordando ahorita, bueno, si tienen la facilidad de constelarse, no lo voy a dejar de recomendar, pero estaba recordándome un libro que tiene muy buenos ejercicios porque te pone a pensar, pero no me acuerdo cómo se llama. Tú me mandaste una parte de ese libro. ¿Mi otro yo? Creo que es basado en Mi otro yo, pero no se llama así. Este dolor no es mío. Se llama el libro. Este dolor no es mío. Y ahí, desde que comienza el libro, ellos empiezan a explicar, empiezan con digamos, como hablamos nosotros, o sea, con experiencias o cuentos, vamos a decirlo así. Historias, exactamente, de personas que han pasado por algo y cómo empiezan ellos a darse cuenta el por qué. Entonces, el libro en las primeras páginas ya te empieza a hacerte preguntas, porque los ejercicios son de preguntas para tú darte cuenta. Entonces, porque a veces no sabemos qué preguntar, a veces no sabemos cómo preguntarlo. Ese libro es bien profundo. Exactamente. Entonces, el libro yo no lo he terminado, confieso que no lo he terminado, me quedé en una parte del libro y estaba recordando porque en algún momento, por una de las preguntas, ¿no? Que te lleva, bueno, ¿en qué momento de tu vida fue que eso tuviste que se puso como que, digamos, se te complicó más, te costó más salir de ahí, o si todavía sigues estando ahí, ¿no? En ese ciclo no lo has cerrado, ¿qué pasó? No sé qué, entonces te dan como un montón de preguntas. Y dice, bueno, tienes, una de las cosas que yo empecé a indagar fue porque yo no sabía, o sea, desde mí ya yo no sabía más que contestar, entonces empecé a preguntarle a mis tías, que son bastantes, como acabas de comentar, y digo, ¿sabes si alguien de la familia entre tanto y tantos años, me acuerdo clarito que fue una de las preguntas que hice,
pasó algo que a alguna de ustedes les impactó, o a mi abuela, o a otra persona. Entonces, eso también te ayuda a ir viendo qué embrollo quizás, que no está tan fácil verlo, No es tan evidente. no es tan evidente exactamente, tú agarraste también. Sí, es que son tantas cosas a veces que puedes descubrir. Yo no sé si a Esther le pasó cuando estudió constelaciones, pero cuando yo estudié constelaciones, yo notaba tantas cosas que les anotaba. Me tengo que constelar esto, me tengo que constelar esto. Y llegó un momento en que quizás pudieras sentirte como abrumado de todas las cosas que descubres cuando estudias constelaciones, o por lo menos fue mi experiencia. Y después dije, bueno, cuando empezamos a hacer las prácticas, 6 meses después, yo dije, bueno, yo tengo mi lista. Yo he tenido mi lista, tenía una hoja de mi cuaderno y ahí me regresaba y iba anotando en cada clase, mira de las cosas que tenía pendientes. Y cuando voy a la lista, que empezamos a hacer las prácticas, yo dije, bueno, esto creo que ya no, esto como que no, esto como que no, esto como que no. Y al final esa lista interminable de cosas, o que yo le veía así en ese momento, se convirtieron en 3 o 4 cosas. Pero realmente a veces lo vemos muy grande y el origen es un secreto, no reconocimiento de mamá. A veces el origen es respetar A la abuela. A la abuela, incluir a las parejas previas de papá, o a los hijos de papá fuera del matrimonio. Eso a veces cuesta mucho, ¿no? Entonces, o por ejemplo, ayer que estuve de invitada a unas constelaciones, y estaba una señora que no se permitía descansar. No sé por qué yo estuve en esa constelación. En mi sistema tampoco se permiten a la gente descansar, menos a las mujeres. Entonces, es algo que he trabajado y fíjate, ayer, bueno, yo participé en todas en realidad, pero ayer me tocó. Me lo mostraron otra vez. Me lo mostraron otra vez allí, bastante de cerca, porque me tocó ser el cansancio, ¿no? Entonces yo digo, bueno, aún hay cosas que trabajar allí. Sí, y volvemos al principio de este episodio del día de hoy. Por cierto, no olviden suscribirse, darle like y dejarnos comentarios. Sí, sus sugerencias, por favor. Sugerencias maravillosas. Nos hemos disfrutado cada tema como no tienen una idea. Lo que volvemos al principio del episodio, ¿no? Que decíamos, es un trabajo de todos los días. Porque a veces nos confiamos, ay, no, ya superé esto. Y volver, en el caso del descanso, dejamos de respetar nuestras horas de descanso. Claro, también aquí, bueno, haciendo paréntesis, sin justificar, muchas cosas no están en nuestro control. Entonces, por ejemplo, el tema de la electricidad aquí nos ha afectado un poquito. Está afectando significativamente. Sí, ya tenemos un mes más o menos en eso, o sea, fuerte. Fuerte en el sentido de que, sin mentira ninguna, para los que no son de aquí o los que tienen mucho tiempo que no vienen a Venezuela o están en otros estados que quizás se les va menos, se nos va la electricidad una vez al día, mínimo 5 horas, en todas las zonas. Y a veces, por ejemplo, le ha pasado a él y me ha pasado a mí, trabajamos aquí sin electricidad, nos vamos a nuestra casa sin electricidad, vamos a comprar una electricidad y estamos hablando de diferentes horarios. Sí, bueno, ayer estaba en una reunión en la mañana de trabajo y estuvimos sin electricidad. Llegamos a las constelaciones que era en la tarde sin electricidad. Salí de ahí para un centro comercial y no había electricidad. Entonces, bueno, de verdad que, pero aquí estamos, de verdad, usando las herramientas, respiraciones conscientes, nos compramos un bingo para distraernos y salir un poco del estrés que produce el no tener el control, el no poder desarrollar tus actividades como debe ser. Te vamos a hacer un toque con respecto a eso. Me parece maravilloso. Para la próxima semana deberíamos hacerlo para darles herramientas a las personas, las cosas que no han funcionado a nosotros hasta ahora, ¿no? Para ayudarlos a
bueno, sobrellevar un poco esta adversidad en la que estamos pasando los venezolanos, no solamente nosotros. Ahí en Cuba lo pasaron también personas en Ecuador, creo, y en varias partes del país, del mundo, perdón. Entonces, bueno, de verdad que hay que honrar mucho. Y yo... ¿Qué dirías? ¿Por dónde empezamos? Pues ya dimos unos tips en el podcast anterior, si no lo han visto, veanlo, para sanar nuestra raíz. ¿Qué herramientas valiosas o qué crees tú que te ha funcionado más para esto? Bueno, aparte de observar las dinámicas, que es importantísimo. Bueno, desde el punto de vista sistémico, la palabra sería asentir. Yo lo llamaría de manera más coloquial el respeto. El respeto a las dinámicas del sistema. A veces, por ejemplo, cuesta un poco cuando son varios hermanos ver cómo quizás tu hermana o tu hermano trata a tus padres porque no te gusta, piensas que lo debe hacer con diferente manera, sin ponerle ninguna etiqueta, ¿no? Y entonces uno se llena de rabia, entonces uno dice, bueno, miro con respeto la relación que tienen ustedes dos. O nos cuesta ver cómo la pareja de nuestra hermana o nuestro hermano se trata. Y uno dice, bueno, ¿por qué la trata así? ¿O por qué lo trata de esa manera? ¿Por qué no le da la comida en la boca? ¿Qué sé yo? Entonces miro con respeto a la pareja que mi hermana o mi hermano eligió y asiento su destino. Y otra de las cosas importantísimas es pedir permiso a nuestros ancestros. Yo mucho de eso hago, de lo que estás comentando como herramienta también para sanar. Y una de las cosas que he aprendido mucho es que respetar, no solo el respeto, pero es como quien dice, aceptar en tu corazón realmente que la otra persona está escogiendo eso aunque te duela. Aunque tú no lo veas bien, es asentir, es como que sí, está bien. Asentir. Respeto tu camino, respeto tu decisión. Sí, asentir es esencial. Entonces, bueno, ha sido un segundo viaje más concreto, más específico en ciertas cosas puntuales. Respetar, asentir, integrar, que lo hablamos, no lo habíamos hablado, hoy nos extendemos un poquito más, integrar a lo excluido. Y Esther les habló de una herramienta, de una forma en hacerlo que eso que me incomoda, integrar. A todos los miembros de mi familia que fueron abusadores, les doy el lugar en mi corazón, por ejemplo. Una frase sencillita. Si te molestan los abusadores, o si te molestan los estafadores, o si te molestan los ladrones, como tú lo etiquetas, no importa. En nombre o a las mujeres solteras. Algo que te incomode de tu sistema o el sistema de tu amiga, eso está en ti también. Está en tu sistema también. Antes de finalizar, quería leerles esto que encontramos que nos pareció muy bonito y va muy de la mano con el episodio del día de hoy. Y dice así: sanar el árbol no requiere que toda tu familia cambie o haga terapia contigo. El sistema es como un móvil colgante. Cuando una sola pieza se mueve y se posiciona en su lugar correcto, todo el engranaje cambia su vibración. Todo cambia. El trabajo empieza y termina en ti. Por ende, al sanar los nudos, la energía del amor y la fuerza vital vuelve a fluir libremente hacia ti. Así es, hermoso. Bellísimo. Así es. No olviden dejarnos sus comentarios, sus preguntas. Un like. No olviden darnos me gusta. Activar la campanita. Y seguirnos y compartir la información para que lleguemos a más y más personas cada día. Así es, esto fue Conversaciones desde el ser, donde el alma encuentra su voz.